Ángel González Medina. Hoy estamos conversando sobre la importancia que tiene cuando una persona ya tiene un diagnóstico en cardiología, ¿no? O en cualquier situación de que nos peguemos a ese tratamiento, que lo cumplamos. ¿Qué es la adherencia al tratamiento desde el punto de vista suyo como cardiólogo y cuál es su importancia? Adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Realmente ya creo que con la definición que tú esbozabas hace un momento, es eso, o sea, el cumplimiento cabal de un tratamiento que está establecido para una enfermedad. En el caso de las enfermedades cardiovasculares fundamentalmente, ¿verdad? Y otras enfermedades que son crónicas, pues esto se convierte en algo sumamente importantísimo en cualquier tratamiento, pero cuando es una enfermedad crónica, por el cansancio que la persona puede tener para tomar medicamentos, por los costos. Entonces ahí ese cumplimiento que tiene que ser cabal, que hay que cumplirlo, porque de eso depende no solamente el resultado de los beneficios que vamos a lograr con el tratamiento, sino que cuando el paciente no cumple con esta adherencia, entonces lo que puede venir es un agravamiento de la enfermedad, una exacerbación, como yo le digo a muchos enfermos, mire, es preferible que no lo tome nunca, estarlo tomando un día sí y dos no. Entonces, es una forma, ¿verdad?, de convencerlo de que realmente el tratamiento hay que tomarlo permanentemente. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que jugar un papel como médicos de esa empatía que tenemos que crear con el paciente para hacerle ver la necesidad, lo fundamental de mantener la adherencia al tratamiento, que no debe llevarse de ningún comentario, sino ponerse en contacto con su médico para, si hay cualquier efecto secundario o lo que él interprete que pudiera ser un posible efecto secundario, el médico pueda tomar la decisión en ese sentido y no el paciente ni el familiar, a menos que sea ya una situación que se salga de lo común, algo grave, por ejemplo, una gran alergia, que dice, bueno, yo puedo parar esto, pero tratar de comunicarse si no es con su médico, con alguien que pueda orientarlo definitivamente. Esto tiene una gran importancia, fíjate. En el área de investigación, precisamente en los ensayos clínicos, esto es capital. Tanto el cumplimiento del paciente con el tratamiento, como el seguimiento que tiene que dar el médico para que se cumpla con esa adherencia, con ese compromiso, incluso en el consentimiento que se firma cuando se le pide al paciente si está en disposición de participar en un ensayo clínico. Esto tiene tanta importancia como un dato de laboratorio que se escape. Porque lo primero que tú tienes que contar son los medicamentos. Yo siempre trato de decirle a los pacientes que traigan su medicación. Entonces, que lo lleve al consultorio, sí, ¿no? Físicamente, porque eso ayuda mucho. A veces cuando tú encuentras que el paciente, la presión, por ejemplo, se elevó. Un paciente que estaba controlado. Y tú te sorprendes de muchas cosas que tú ves. Primero, han cambiado el medicamento. Compraron uno que era más barato. Ellos. Sí. Porque el farmacéutico, le dijo, mire, esto es lo mismo. Sí. Exactamente. Entonces, el vecino le dijo, pero si tú no, mira, este es mucho más económico y este me va bien. Y yo siempre le hablo mucho de esto por el conocimiento de la farmacología, de la importancia que esto tiene, porque recuerdo una paciente que 5 días antes tiene su presión normal y después viene que hace una crisis hipertensiva. Y yo, ¿pero qué usted está tomando? No, la medicación, doctor, déjeme verla. Y resulta que había comprado otro fármaco. Y prácticamente yo hice algo muy que acostumbro a hacer. Yo sé que los médicos, probablemente la mayoría no lo hacen. Y es que, porque uno conoce un poco sobre productos, cómo se fabrican los medicamentos. Entonces agarré la pastilla, la rayé en el escritorio y se desbarató como si fuera una tiza, esa tiza que se desbarata. Y luego busqué un vasito con agua y le agarré el medicamento que ella toma, el normal, el que ella usa normalmente y el que ella había comprado. Y cómo tú veías que aquel medicamento se desbarataba en cuestión de segundos y su medicamento permanecía. O sea, un estado de solubilidad, un estado de consistencia del fármaco, que es importante. Porque hay varios factores que tú tienes que tomar en cuenta. Entonces, la adherencia es clave. En un paciente hipertenso, un paciente con problemas de colesterol, un paciente con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria, con un problema de trombosis, si altera su medicación, esto puede ser
muy riesgoso, no solamente porque no va a estar controlando su enfermedad, sino que hay situaciones, incluso fármacos, que cuando usted los suspende bruscamente, entonces puede haber una especie de salto, es decir, un rebote. Un rebote, es decir, hay un empeoramiento, es decir, el paciente tenía la presión normal, dejó de tomar el medicamento y al segundo día o el tercer día tiene una crisis hipertensiva. Hay personas, doctor Ángel González Medina, a propósito de eso que usted está diciendo, que dicen, no, yo los medicamentos me los tomo un día sí y un día no, lo intercalan. En su experiencia, o sea, lo que usted ha aquilatado en tantos años de ejercicio médico, ¿cuáles son las principales razones por las que los pacientes no se adhieren al tratamiento? ¿Cuáles son las primeras causas? Por ejemplo, yo veo en el caso de los diabéticos que dicen, por ejemplo, los que le ponen insulina, que no, que la insulina pudre. Entonces hay una cantidad de información que la gente la toma del pueblo. Nelson, tú estás ahí, ¿no? Sí, te escucho. Exacto. Entonces, en cardiología, ¿cuáles son las principales justificaciones, por decirlo así, sí, o excusas que utiliza la gente? Bueno, una de ellas es el costo. El costo. El costo de los fármacos, sí. Segundo... Ahora, son caros los medicamentos. Nelson, aquí en este país es más caro el tratamiento de lo que sea que en Europa. Claro, en España, por ejemplo. Increíble eso. Mucho más barato. Es un tema, como aquí no hay control de precio, una economía de mercado abierta, por eso tú encuentras, la pastilla que yo tomo para la presión, me cuesta aquí alrededor de unos casi 5,000 pesos mensuales, una pastilla al día. Y esa misma pastilla en España cuesta el equivalente de 500 pesos dominicanos. Mensual, ¿verdad? La misma pastilla, la misma marca. Exacto. Entonces tú dices, o sea, el 10%. El 10%. El 10% del costo. Los márgenes de ganancia, sí, excesivo. Es que, como dice Nelson, aquí los precios se ponen por el mercado. Es decir, si tú tienes un fármaco, por ejemplo, que introdujo un laboratorio de fabricación, o lo hace otro, y lo está vendiendo, por ejemplo, a 100 pesos la tableta. Entonces ellos lo introducen, aunque lo pudieran vender a 20, lo introducen a 80 pesos, porque como quiera está siendo más barato que el anterior. Eso yo lo discutí, yo no lo entendía antes, ¿por qué este precio? Entonces decía, mira, es que el precio del mercado. Entonces, porque yo conocía el costo de los fármacos. Ángel, también el tema de los oligopolios, es decir, que claro, ellos se ponen de acuerdo. Claro. Cuando uno dice en la economía de mercado la competencia es buena, porque esa competencia trae como consecuencia reducción de precios, pero en la práctica eso no se da. Como son oligopolios, ellos negocian y se ponen de acuerdo y establecen el precio. ¿Qué son los oligopolios, Nelson, para que le hable al pueblo? Aplatánate. Son como, por ejemplo, 3, 4. Un monopolio es cuando una sola compañía es la que tiene un producto que no lo mercadea más nadie, solamente esa. Un oligopolio es cuando hay 3, 4, 5 que venden el mismo producto, aunque sea con marcas diferentes. Entonces ellos se ponen de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo. Las compañías telefónicas, cuando aquí se dio la apertura era para conseguir tarifas mucho más baratas, pero que resulta que en la práctica se ponen de acuerdo las 3 o 4 que hay. Así y es. Al final el precio mantiene alto. Eso es muy cierto, muy cierto. Así es. Bueno, uno te decía el factor precio, porque inclusive hay algunos países de América Latina también que te venden a buen precio. No sé ahora mismo, porque ellos estaban teniendo muchos problemas con carencia en los últimos años, pero yo recuerdo que hasta que vino el cambio político en Venezuela, los productos eran mucho más baratos en Venezuela. La gente lo mandaba a comprar a Venezuela. Incluso yo sé de instituciones farmacéuticas que compraban productos en Venezuela para venderlo aquí más barato que le vendía a la casa comercial que lo distribuye. Entonces, el precio es un elemento importante. Otro elemento importante es la orientación que tenga el paciente. O sea, de que debe tomar su tratamiento, de que no debe alterarlo. A veces el paciente te dice, pero usted me lo indicó, pero yo creía que era una sola vez. Yo le dije a usted que eso era un medicamento.
medicación continua. Además, usted mismo me dice que le ponga continuo. Entonces, ¿cómo usted lo va a alterar? No me diga una cosa que no es lo que yo le he dicho, todo lo contrario. Solamente si yo le digo que lo deje. Ese es un aspecto muy a tomar en cuenta. Y el tercero es las deformaciones que oyen en la calle, en las redes, de que, por ejemplo, hay fármacos que producen cierto tipo de efectos secundarios, como todos. No hay ese fármaco que no tenga algún tipo de efecto secundario, sea importante o no. Y, por ejemplo, con los medicamentos que se usan para reducir el colesterol, las estatinas. Tú sabes que hay una propaganda muy intensa en los medios, hablando de esos medicamentos y que hacen daño al hígado. Y eso hay que estar constantemente recordándoselo a la gente. No, acuérdese que yo se lo estoy dando. ¿Qué yo hice con usted? Que antes de darle medicamentos le mandé a hacer las pruebas, sus pruebas hepáticas para darle seguimiento. Y a las 6 semanas le hago un seguimiento, usted lo sabe. Y a los 3 meses. Y cuando me lo preguntan le digo, mira, los requerimientos son estos. Obviamente se hace cada cierto tiempo y si el paciente no presenta efectos secundarios ya tú puedes hacer pruebas cada año. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay fármacos que interactúan. Si aparece un nuevo fármaco o está tomando un nuevo fármaco, entonces hay que revisar cuál de esos fármacos podrían interactuar y aumentar la concentración del fármaco y la toxicidad. De ahí entonces, la importancia, doctor Ángel González Medina, que la población sepa que cuando un facultativo, cuando un médico con criterio científico establece una droga como tratamiento para una enfermedad, lo está haciendo con elementos de juicio profundo, que no puede ser tan cándido de que cuando va a la farmacia y el farmacéutico le dice, mira, tú la puedes usar porque esto también sirve para eso. Yes. O con el supuesto mismo principio activo, cambiar el medicamento. Eso correcto. Es muy importante. No, ayer mismo me pasó con un paciente que alguien le dijo, no, pero un momentito. Cualquier cosa, yo soy que le indico cuál va a ser el sustituto. Porque yo voy a escoger, dentro de los que hay, lo que puede ser mejor para usted. Entonces, usted tiene que encargarse, o nosotros los médicos tenemos que encargarnos, de darnos cuenta cuáles son los laboratorios que fabrican con calidad. Yo los pruebo, yo los veo, veo la textura, la solubilidad, sí, pruebo varias propiedades que puede tener un fármaco para poder establecer la calidad de ese fármaco y lo que voy a utilizar. Obviamente, el dominio que uno alcanza es tan importante que el día pasado me escriben una señora que tenía una especie, un morado, ¿verdad? Una esquimosis en un brazo. Digo, bueno, ella se dio un golpe, se cayó, está tomando aspirina. Bueno, porque probablemente ahí está, en el conocimiento que tiene el médico para que el paciente se dé cuenta que tiene que consultarlo y que tiene que buscar evidencias de qué está pasando. Un paciente hace 2 noches que hizo un fallo cardíaco agudo. Había hecho un infarto y tiene un desfibrilador. Estaba en fallo, me llamaron de Jarabacoa, de Constanza, perdón. Y el paciente, cuando digo, mándame una foto, ver cómo está él, exactamente, lo que tenía era como una urticaria. Digo, mira, probablemente, o él consumió algo que le produjo un efecto de alergia severo, probablemente de tipo anafiláctico, y por eso se ha metido. Como él es agricultor, hay que averiguar si estaba usando algún insecticida que le haya provocado un efecto de edema pulmonar no cardiogénico. Y aunque haya que, en el caso de él, va a empeorar porque tiene una patología de base. Y precisamente... Que su corazón no funciona adecuadamente. No funciona adecuadamente y entonces ahora se va a empeorar por un efecto negativo que le produjo una sustancia extraña que puede causar este tipo de trastorno. Entonces, esto es muy importante, la comunicación del paciente con el médico. Y cuando no puede contactar a su médico, contactar a un médico que lo pueda orientar mientras puede lograr la información más concreta posible. Pero yo le digo siempre, yo le pongo de ejemplo a los pacientes, digo, miren, cuando ustedes están allá afuera, ustedes no lo oyen, que los mismos que están allá afuera le dicen, no, porque yo me controlo con media pastillita, tómate media. Sí. Esa persona no es el médico, es un paciente igual que usted. Entonces, siempre yo trato de ser lo más consecuente con el paciente y de esa empatía, de convencerlo de que lo que le estoy indicando es lo que debe tomar y por qué. Y le hablo, si hay algún efecto secundario, comuníquese conmigo y no se preocupe, que yo le voy a contestar y lo voy a orientar. Doctor, usted
Adelante, doctor Nelson. Okay. Solamente un comentario para reforzar lo que está diciendo el doctor Ángel González. De lo que estamos hablando es la importancia de la educación del paciente sobre su problema, es decir, cómo nosotros indicarle qué enfermedad padece, que es una enfermedad crónica, que hasta el momento no tiene cura, que solamente se controla, que enseñarle o decirle cuál es la evolución de la enfermedad natural sin tratamiento, cuáles son sus consecuencias y versus el tener tratamiento de manera permanente y disciplinario. Yo creo que es una función educativa esencial del médico y que muchas veces se pierde. Yo creo que es lo principal para que un paciente tenga adherencia al tratamiento, la forma llana, explícita, con que el médico le explique qué es lo que tiene, cuáles son las consecuencias de la enfermedad y qué se consigue con el tratamiento y el chequeo de seguimiento, porque como muy bien señala el doctor González, siempre hay que estar chequeando a ese paciente, no es que se le puso el tratamiento, porque hay lo que se llama un proceso de ajuste, de encontrar la dosis más efectiva del medicamento para ese paciente en particular. Eso que señala el doctor, porque aquí todo el mundo es médico, todo el mundo recomienda, incluso en la misma consulta, como él lo dice, los médicos, los pacientes que están ahí le están recomendando cosas a ese paciente que también va a ir a la consulta. Así le dice, bueno, yo me tomo media pastillita porque tú te la tomas entera, y no entienden que cada caso es muy particular, es decir, hay que encontrar la dosis efectiva para cada uno de los pacientes, y eso se da de una forma más concienzuda, dándole seguimiento al paciente y ver su estabilidad. Yo creo que, Ángel, ahí está la clave de eso, como yo digo, que se ha perdido un poco. Hacerle el traje que le corresponde a su medida a cada paciente. Incluso cuando hago cambios o cuando hacemos cambios, no hablar en términos personales, cuando hagamos cambios, tratar de ver a ese paciente en los próximos días para ver si en verdad el cambio que introducimos realmente está controlando al paciente, no le está causando ningún efecto secundario que pudiera ser importante. Y además, el paciente se siente muy satisfecho de ver que su médico se preocupa por su salud y por saber que el tratamiento que le está poniendo, él está vigilando no solamente los efectos beneficiosos, sino los posibles efectos secundarios. Eso es clave. La educación, yo siempre lo he dicho, fundamental para que el paciente pueda tener también la mejor adherencia al tratamiento. Mira, adherencia al tratamiento se ha situado como un problema de salud pública y eso lo establece justamente la Organización Mundial de la Salud y dice que las intervenciones para eliminar las barreras de esa adherencia, lo que hace que la gente, los diferentes aspectos y motivaciones que tiene la gente para no cumplir con su tratamiento deben convertirse en el componente central, ¿no?, de los esfuerzos para mejorar la salud de la población, que necesariamente se requieren que tengan unos enfoques multidisciplinarios. Entonces, hay unas enfermedades y hay una tabla en un trabajo que produjo justamente una de las farmacéuticas más importantes, donde compara o da cuenta de los porcentajes de adherencia en enfermedades crónicas. Y yo me voy a permitir pues compartirlo con ustedes. Sorprendente. Dice acá, por ejemplo, que el 65 al 85% de los pacientes diabéticos que usan medicamentos orales tienen un cumplimiento al tratamiento. El 65 al 85% es bastante alto, ¿verdad? Siempre deseamos que sea el 100%. Pero de aquellos que usan insulina está entre el 60 y el 80%. Ahí es un poco más bajito. En relación con los pacientes que son epilépticos, aquí el cumplimiento es de un 50 a un 70%. Esos son los pacientes que en países desarrollados. Ahora, la hipertensión, solamente el 17 hasta el 60% de los pacientes hipertensos se adhieren, cumplen con el tratamiento. Y esto evidentemente da muestra por qué razón tenemos tantos casos de problemas
a nivel mundial, porque la gente no se pega, no asume la responsabilidad. Habla ese estudio que los pacientes con colesterol alto, con triglicéridos altos, las dislipidemias, como las conocemos científicamente, entre el 45 y el 62%, los pacientes con SIDA, el 50 al 80%, y los pacientes osteoporóticos, un 45 a un 70%. Sí, eso es cierto. Mira, la hipertensión arterial siempre se ha dicho que menos del 50% tiene adherencia, pero eso es en los escenarios ideales. Sí, el 50% de los pacientes en esos países ricos se pegan al tratamiento. En uno de los estudios nuestros, bueno, en América Latina, en muchos países de Sudamérica, en la mayoría no pasaba un 16% el control, la adherencia al tratamiento. Entonces, y en países donde se le entrega el fármaco, como los países europeos, como Francia, Inglaterra, es increíble. Apenas 30% de controlado y menos del 50% con adherencia al tratamiento. Entonces, el asunto es muy importante. Por eso es que hoy se preconiza mucho, se está insistiendo mucho en aumentar el nivel de conocimiento de la enfermedad, no solamente del paciente, sino de la comunidad, incluyendo al familiar, que el familiar participe de esto. Precisamente en estos momentos nosotros nos encaminamos a hacer un trabajo que vamos a comparar con España, Chile, Colombia y Santo Domingo, República Dominicana, donde vamos a hacer un trabajo precisamente de pacientes hipertensos, seguidos por personal no médico, por computadora, con un software, donde vamos a ver cómo vamos a mejorar la adherencia al tratamiento y reducir el riesgo cardiovascular, siguiendo a estos pacientes sin que, es decir, con personas que le den un seguimiento a estas personas. Déjeme ver lo que usted está tomando, déme el sobre, cuánto se tomó, y ahí se comprueba. Y eso va a ayudar muchísimo, porque se va a concientizar, se van a utilizar unos cuadernillos. Entonces, esto tiene una importancia extraordinaria, porque eso es lo que uno ve también en la práctica. Eso no es simplemente así, sino en la práctica uno ve que el paciente muchas veces, o cuando ya va al médico que tiene la cita, esa es otra razón, que el medicamento se le va a acabar, no lo compran, porque piensan que se lo van a cambiar. Entonces yo digo, bueno, pero usted me llama para una emergencia, me llama para preguntarme si puedo tomar un fármaco, entonces no me llama para decir si compra el que tiene, entonces lo deja para cuando viene. Entonces ese es otro gran problema, porque entonces vienen y tienen 3, 4, 5 días que no han tomado el fármaco, por el asunto del precio también, por la inequidad. Doctor, en la Semana Santa, que es donde estamos... Una cosa, Mauri, si me Sí, adelante, súbeme el volumen. Fíjate que lo estamos enfocando desde el punto de vista, digamos, individual. Ahora, yo creo que es importante señalar cuál es la función de la salud pública para buscar, en cierta forma, mejorar la accesibilidad al medicamento, porque uno de los problemas es el costo, y como todas estas enfermedades son mucho más frecuentes en la capa pobre de la población desde el punto de vista socioeconómico, es decir, es más frecuente todas estas enfermedades en los países subdesarrollados, y dentro de esos países en vía de desarrollo en la capa más pobre, de modo que hay un problema de adherencia por el problema del costo. De ahí, ¿qué haría Salud Pública? Primero, nosotros no hace falta aquí una ley de genéricos, de que nosotros podamos tener medicamentos de calidad con un mucho menor costo de esos medicamentos de marca, pero que tengamos un sistema de bioequivalencia que pueda realmente certificarse de que esos medicamentos son beneficiosos, son efectivos e inocuos. Entonces a nosotros no hace falta ese problema de poder tener una ley que incluya, por ejemplo, los médicos tienen preferencia por razones obvias con algunos medicamentos que le tienen más confianza porque conocen de su calidad, pero dentro de esa ley, como se hace por ejemplo en Argentina, que el médico le pone un medicamento de marca, pero por obligación, por ley, tiene que ponerle una opción en genérico. Ahora ellos tienen genéricos de calidad. Claro. Entonces pienso que esa es una labor que desde el punto de vista de salud pública, amén de todo el tema de la educación en términos colectivos, con respecto al tema de la nutrición, con el tema de evitar el sedentarismo y todas esas cosas que hay que hacer para tener mejor salud. Claro, claro. Inclusive es una materia pendiente porque, como tú señalas,
tenemos que tener la plataforma para evaluar esos fármacos. Cada cierto tiempo, cuando hay los nuevos registros, o sea, esa herramienta que se tiene en salud pública, del registro de fármacos. La farmacovigilancia. Sí, la farmacovigilancia, exacto. De cada cierto tiempo, incluso cuando se tienen que volver a someter de nuevo para la reinscripción, los fármacos, porque se le vence la licencia de comercialización, entonces hay que revisarlo, hay que auditar, hay que ir, sacar lotes, coger lotes para evaluar. Hay un mecanismo mucho más eficiente que tú sabes que cuando van a registrar el medicamento, bueno, llevan la muestra de los medicamentos que se manda al laboratorio y se analizan. Ahí son medicamentos la más de las veces con toda la ley. Ahora, eso no quiere decir que eso se mantenga. Entonces, ¿qué hace la farmacovigilancia? Que de manera aleatoria va a la farmacia y coge muestra cada cierto tiempo a ver si ellos mantienen la misma calidad. No lo que me mandaron, sino tú debes ir y sacar y dónde están los lotes y coger uno de aquí, uno de allí, aleatoriamente para demostrar que tiene la calidad. Ahora bien, y lo que yo voy a decir es única y exclusivamente para fortalecer lo que ustedes muy bien han aportado. Aquí yo veo un problema de políticas sanitarias en varios sentidos. Una, desde la perspectiva asistencial. No es posible, señores, que un médico, internista, cardiólogo, general, vea 20 pacientes en 2 horas y media a nivel público. No, los vio. Los vio. Sí, los vio. Entonces, si lo vio, ese pobre paciente no va a tener conciencia de la adherencia a tratamiento que debe llevar. Pero a nivel privado, señores, la industria farmacéutica ha sustituido en el tratamiento al paciente la racionalidad médica. Cuando el médico ya ha incorporado desde el aspecto comercial a la fase de distribución de la industria farmacéutica y tienes beneficios colaterales en esa línea, no hace las indicaciones en función de la racionalidad de lo que tiene el paciente y todo el mundo sabe a lo cual a lo que me estoy refiriendo. Otro aspecto, señores, el factor cultural es fundamental. El factor cultural es fundamental y de la única manera que se puede resolver este factor cultural, que las personas no cambien una indicación por razones económicas, hasta por razones religiosas, hasta por razones de cosas, es precisamente con el conversado. Pero pasa algo. Aquí se está hablando del proceso inflacionario que tenemos. Aquí se está hablando de las medidas que se deben tomar para resolver el problema del día a día, que es comer y transportarse. Pero nadie está hablando del impacto del proceso inflacionario en la adquisición de los medicamentos. ¿Y qué medidas vamos a tomar para el aumento entre un 30 y un 60% de los medicamentos en apenas 2 o 3 meses? Nadie está hablando de eso. Y esto está teniendo un impacto tremendo. ¿Y de qué hablar que nosotros no tenemos una política farmacéutica? El aspecto farmacéutico no la tenemos definida al día de hoy. Mira, hay algunas barreras. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina sobre el tema de el cumplimiento al tratamiento que debe hacer el paciente con enfermedad cardíaca. Y a propósito de la Semana Santa, hacíamos la pregunta, doctor, hace un momento, que en esta época las licencias que se toma la gente, las vacaciones que se toma la gente de esos medicamentos que están para uso continuo, ¿cuán frecuente es y cuál es el peligro que tienen, por ejemplo, el paciente con hipertensión, con falla cardíaca, etcétera, etcétera? Dice, por ejemplo, un par de epidemiólogos muy reconocidos, apellidos Heine y Skate, que dicen que 1/3 de los pacientes se toma el medicamento correctamente como se lo indica, pero que hay otro tercio que lo hace de manera errática, que lo hace de manera incorrecta. Y el otro tercio entonces no lo toma nunca. Sí. En Semana Santa, ¿qué pasa con los pacientes con medicaciones y cuáles son los riesgos de forma puntual en el hipertenso, en el de falla cardíaca, etcétera? Sí, no solamente en Semana Santa, también en Navidad ocurre algo parecido, pero estamos en Semana Santa. Sí, eso es cierto.
por la deformación que tiene del conocimiento. O sea, con mucha frecuencia ellos piensan que si se toman un trago, algo de alcohol, no deben tomar el medicamento. O me siento tranquilo, hoy no estoy en el ajetreo que tengo, la tensión, puedo dejarlo para más tarde. Entonces eso es muy común, o se le olvida, porque no tiene una conciencia clara de cómo debe administrar su medicamento. Una de las cosas que yo siempre insisto, y creo que hay que seguir hablando sobre esto, es, porque esto es viejo, una práctica vieja, Roberto, en nuestros hospitales, o indicar, estos son 3 al día, y eso no es así. Los medicamentos hay que indicarlos por un horario, porque eso está basado en las propiedades farmacológicas del producto. O sea, el producto que tú lo puedes usar cada 8 horas, cada 12 horas. Claro, tú dices, bueno, usted no se va a levantar a las 2 de la mañana, que es lo que yo hago muchas veces cuando el paciente está en mi oficina a las 2 de la tarde y el medicamento dice, no, mire, usted se lo va a tomar hoy a tal hora, esta noche a tal hora, y tempranito en la mañana, o se lo tome a esta hora, a la hora que usted se lo va a tomar, y mañana usted lo comienza a las 9 de la mañana. Entonces va bajando hasta que ya el tercer día, el ciclo. ¿Para qué? Para lograr un efecto de mucho mayor beneficio. Entonces, en el hipertenso ya vimos que hay medicamentos que no se pueden suspender porque puede haber un efecto de rebote que puede terminar con una crisis hipertensiva y con un evento cardiovascular. Y lo mismo pasaría con otras patologías, como el paciente que tiene enfermedad coronaria, como el que está tomando un anticoagulante para un antiarrítmico. O sea, no debe dejar su tratamiento, eso está por encima de todo. Yo le aconsejo siempre, y es el consejo que debemos dar, de que hay que tener el medicamento en la mesa, porque todo el mundo cuando se levanta va a pasar por la mesa, claro, a menos que no se pueda levantar. Entonces, en el momento del desayuno, si es a esa hora que se va a tomar el medicamento, tomarlo a esa hora. O como está haciendo muchos pacientes que lo hacen muy bien, que están utilizando su teléfono celular para poner alarmas. Entonces, eso es muy importante, cumplir con los horarios, porque no siempre el paciente está en su casa o se tiene que mover la gente que está en producción. Entonces, eso es muy importante, de la hora en que debe tomar su medicamento, que no haya una diferencia tan importante, que entonces vaya a haber desajustes e irregularidad, que entonces hace que empeora el comportamiento mismo de la propia enfermedad. De tal manera que González, tenemos que insistir mucho en eso. Mira, algo importante, yo voy a dejar la pregunta abierta para que la responda luego de la pausa, tú que eres profesor de la universidad. La realización, la estructura de la receta médica, que veo que muy pocos colegas lo cumplen actualmente, solo aprendí yo en la universidad. ¿Cuál medicamento doy primero, segundo y tercero y cuarto y medicamento? El orden de esto, pero para que la responda, por favor, luego de la pausa comercial. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.